Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Probablemente cuando le diga su nombre se va a recordar de la época de la Concertación, también algo de la Nueva Mayoría, pero sobre todo del retorno a la democracia, de lo que significó la DC en el gobierno de Patricio Aylwin, en el gobierno de Eduardo Frei, y lo que significó, por cierto, el poder político de aquella época. Gutenberg Martínez está con nosotros, gracias por estar acá, ahora con Comunidad en Movimiento, porque prácticamente hace un año atrás renunció a su partido, la Democracia Cristiana, en el cual militó por 50 años, ¿verdad? Así es. Fue una decisión complicada porque en tantas décadas uno arma amigos, familia. Nos conocimos con Soledad en la Democracia Cristiana Universitaria, en la Escuela de Derecho de la Chile. Por lo tanto, propiamente, como se decía antes, mi familia extendida era una familia en la línea de la DC. Pero en esos tiempos uno entró por ideales, por lo que son los conceptos básicos de una perspectiva humanista, el priorizar en la persona y en la comunidad. Por eso nosotros nos llamamos personalistas comunitarios. Y nos fuimos dando cuenta que la DC se fue desperfilando, se fue perdiendo propiamente su identidad, y de ser el partido conductor de lo que era la Concertación, pasó a ser un vagón de cola de buena parte de la izquierda, y creo que eso al final de cuentas no tan solo le hace mal o le hizo mal al humanismo cristiano como expresión en política, sino que también le hace mal al país, porque al final de cuentas juega a la polarización, y la polarización está comprobado que es malo para cualquier país. Bueno, usted fue parlamentario, estuvo muchas veces presidiendo el partido, su esposa, sin duda, Soledad Alvear, para quienes no saben aquello, fue ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Justicia, muchos cargos, precandidata a la presidencia, y pudo haber sido perfectamente ahí, en la época en que Michelle Bachelet asume la candidatura finalmente, la candidata de la Concertación. Pasaron situaciones sin duda que tienen que ver con el marketing político probablemente. Entendiendo todo aquello, ella se fue un par de meses antes de la Democracia Cristiana. Así es. El análisis era similar. ¿Qué pasó con esta generación que la componían ustedes, en que muchos se fueron yendo de la Democracia Cristiana, u otros que se quedaron, pero que al final no tienen una participación tan activa como la tenían en la década de los 90? Bueno, yo creo que lo que sucedió entre los que se fueron antes, los que nos fuimos después, o los que están restados, en el hecho de que la razón fundacional de nuestro ingreso a la ADC era la lógica de una tercera fuerza, que no estaba ni en la izquierda ni en la derecha, sino que estaba en el centro, y que potenciaba, por lo tanto, una forma de hacer política que buscaba lograr acuerdos en la sociedad. Usted ve hoy día que todo es blanco o negro. En términos politológicos, o sea, de ciencia política, se dice en términos binarios. El gobierno manda un proyecto laboral, la izquierda le contesta que es malo totalmente y que lo va a rechazar. El otro plantea un proyecto respecto al sistema universitario, la derecha contesta que no totalmente. Es decir, países que se van encasillando en esta polarización que es muy negativa, y eso en parte es por el hecho de que la DC perdió esa capacidad de ser centro, que implica a su vez de darle centralidad a la política. ¿Y eso no lo perdió en la Concertación? ¿Lo perdió después? Yo creo que no lo perdió la Concertación, porque la Concertación primero fue un arco iris, en el cual las distintas identidades eran legítimas y bienvenidas. Hay que acordarse que el arco iris era la forma de representación de la Concertación, o sea, distintos colores que se aceptaban. Pero vino una fase, fundamentalmente cuando Bachelet comete el error de ingresar al Partido Comunista al gobierno y que se genera la nueva mayoría, en que la tendencia es eliminar el arco iris y buscar la línea única, buscar la homogeneidad total. Y en esa línea de formar la línea única, la homogeneidad total, viene un proceso de izquierdización. Se pierde el carácter de centro e izquierda y viene una izquierdización. Y la DC pasa de ser
un partido importante en una alianza a ser fundamentalmente un vagón de cola de esa izquierda. Pero la Democracia Cristiana es un partido de centro o de centro izquierda, a su juicio. Bueno, es que yo ya no soy, o sea, sí, no, a mí no me corresponde opinar. Hasta hace un año atrás, digamos, y probablemente claro, se lo pregunto por los 50 años de militancia. Yo soy bien cuidadoso en términos de que creo que uno que estuvo tanto tiempo ahí le tiene cariño, le tiene afecto, hay muchos amigos que están ahí, mucha gente buena que está ahí, y ojalá a la DC le vaya lo mejor del mundo. Esos son mis deseos más sinceros. Lo nuestro es buscar otro camino de carácter humanista, de carácter democrático, pero situado claramente en el centro, sin complejos ni de izquierda ni complejos de derecha. Y por lo tanto yo prefiero contestar en positivo. Creo que falta un centro con vocación de alternativa, de no ser vagón de cola ni de la izquierda ni de la derecha. Y eso es lo que pretendemos hacer nosotros con Comunidad en Movimiento. No es solo recoger a todos los que se fueron de la DC, sino que poder aglutinarlo con muchas personas que están en una lógica de centro, una lógica moderada, en una lógica de progreso, que no les gusta este choque y esta polarización y que creen que al final de cuentas el país avanzó más en los gobiernos de Elwin, de Frey y de Lagos que lo que pasó después y en lo que está pasando actualmente. Ahora, Comunidad en Movimiento, ¿quiénes lo componen? ¿Fundamentalmente exdemócratas cristianos? Inicialmente fue así, pero en el transcurso de este año nos hemos ido encontrando primero con una sorpresa muy agradable, que progresivamente lo que va aumentando son personas que no vienen de la militancia de la DC, pueden venir de la cercanía, gente humanista en términos genéricos, gente que cree más en la persona humana que en lo material, o en la mezcla de materia y espíritu en términos tomistas o agustinianos, que cree por lo tanto en una lógica que el mundo que viene es un mundo en el cual hay que preocuparse más de la persona que de las estructuras, y esa gente que está llegando es gente que no militó, puede haber estado en las periferias, puede haber sido votante en algunos casos de la DC. Yo diría que es personas moderadas, de centro progresista, pero que no les gusta ni la izquierda ni la derecha. Y en la actualidad, por ejemplo, ¿ya dónde el movimiento está constituido? ¿En qué ciudades? ¿En qué regiones? No, porque esto nace en la región metropolitana. Está constituido ya en la mayoría del país, o sea, por de pronto obviamente en la región metropolitana, en la octava región, Concepción, en la quinta, Valparaíso, en la cuarta, en la séptima, en la sexta. No, en eso ya hemos ido avanzando, pero nosotros no tan solo queremos reivindicar la necesidad de una bandera humanista democrática situada en el centro con claridad y buscar con otros generar una especie de coalición de centro, sino que también creemos que hay que hacerse cargo de la crisis de la política. Si uno está creando algo nuevo, tiene que hacerse cargo de la crisis, y eso implica un análisis más de fondo, y sería un error llegar y constituir un partido más que reproduzca todas las riquezas, pero también todas las fallas de la partitocracia actualmente que está en crisis en el mundo. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos Comunidad en Movimiento, es que creemos que el tipo de entidad que haga política hoy día y hacia el futuro tiene que tener más lógica movimental que lógica estructural. Tiene que tener más lógica de movimiento que lógica de partido tradicional. Tienen que ser estructuras más abiertas, más participativas, más dinámicas, más dinámicas, más flexibles, más democráticas. Bueno, y por eso que decimos Comunidad en Movimiento, porque estamos definiendo no solo qué es lo que es humanismo cristiano en este tiempo y no quedarnos anclados en la pre-Segunda Guerra Mundial, sino que también definir bien cómo hacernos cargo de la crisis política y cómo eso moldea una entidad que tiene que estar más en la lógica horizontal de una sociedad en que el poder es más horizontal y no en la lógica tradicional vertical. Es quizás hablar un poco complicado, pero yo diría que también lo que le falta a la política chilena en el último tiempo es más profundidad, más seriedad. Discusiones ya, claro, probablemente de más alto vuelo o de una mirada de mediano y largo plazo. A propósito de aquello, y acá en la región de los lagos, decía, está constituido en buena parte del país, pero ¿qué pasa en los lagos? ¿Y bueno, quiénes conforman justamente acá en esta región del movimiento? Venimos a esta primera reunión que podría ser preconstitutiva, no es propiamente una constitución,
nos han ayudado en la organización de esto Claudio Martínez, que fue candidato a diputado y se perdió por muy poco, una figura bastante conocida en la región. Médico de profesión, que claro, efectivamente ha sido candidato un par de veces. Cumplió un gran papel en el Consejo Nacional de la ADC, fuimos compañeros de ese organismo. Alex Barriento, que es concejal de Los Muermos, con ellos dos hemos comenzado a organizar esta primera reunión en vista de que en unos meses más ya podamos hacer una constitución con un grupo mayor y muy representativo. ¿Y a cuánta gente aspiran acá en esta zona? No, nosotros aspiramos en regiones más bien de este carácter, que creemos que una sesión de una constitución ya requiere en torno a 60, 70 adherentes formales, más o menos. ¿Y el grupo etario? ¿Quiénes están componiendo hoy día el movimiento? En términos, si lo pudiéramos hacer una radiografía en términos de edad, en términos de... Yo diría que con toda la gente nueva que está llegando, la primacía la tiene una generación entre los 30 y los 50, si tuviera que decir. ¿Ya? Y dentro de los más jóvenes son básicamente profesionales jóvenes. Alguna gente que inclusive está en el extranjero, que ha salido a sacar sus magíster, doctorado. O sea, tenemos propiamente profesionales, intelectuales, esa es una capa, dirigentes zonales, territoriales, es decir, ubicados más en el ambiente de base social, por así decirlo, como el otro segmento, y entre sexos, muchas mujeres de esas mismas condiciones, y una falange de jóvenes de los últimos años universitarios. Que eso es probablemente lo que más le cuesta a los partidos hoy día tradicionales, tener gente joven, ¿no? Es lo que más cuesta en todos los partidos, que realmente hay una falta de compromiso con la política partidaria, pero no necesariamente hay una falta de compromiso con la necesidad de una buena política. El Frente Amplio en eso avanzó mucho más, ha empezado, según lo que me han dicho, a retroceder. Hay una crisis de participación general. Las noticias hoy día son que la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que en la historia chilena siempre fue una federación potente, sacó en la última elección, votaron el 25% de los estudiantes, el quórum mínimo era el 40%, no pudo haber una elección y tuvieron que designar una directiva provisoria. O sea, la crisis de participación de los jóvenes no solo está referida a los partidos, está referida también a las federaciones estudiantiles. La elección en la Universidad de Concepción, que fue la semana pasada, creo que votó, no me atrevería a decir el porcentaje, pero algo similar o inclusive menor a lo que pasó en la Universidad de Chile. Entonces, teniendo en cuenta esta radiografía, esta situación, ¿cómo convocar, cómo enamorar gente incluso para atreverse a formar un nuevo partido? Entendiendo que usted dice se quiere ubicar ahí en el centro político y dice junto a otras colectividades. A su juicio, ¿quiénes son esas otras colectividades que hoy día representan el centro en la política chilena? Bueno, la fracción que quedó a cargo del Partido Ciudadano, a mi juicio, y que está muy representada por la figura de Andrés Velasco. Él no es un humanista cristiano, pero es una persona del mundo liberal, socialdemócrata, por decirlo de algún modo, conocida, más de un ambiente laico, pero que en términos de políticas públicas, en términos de concepción de la democracia y en términos de ubicación en el arco político, se ubica también en el centro. Con ellos estamos conversando mucho en la idea, el futuro dirá si es posible, de generar una alianza de centro, una coalición de centro, que inclusive entre en las próximas elecciones municipales y regionales en algunos lugares. Uno no puede pretender, cuando está recién naciendo, presentarse en todo el país, pero sí presentarnos coaligadamente en algunos lugares. Están ellos, está otro grupo de ECDC, que son el Progresismo con Progreso, que coordina o liderea Mariana Elwin, donde están fundamentalmente personas político-técnicas, personas con mucha capacidad técnica, con los cuales podemos también hacer una amalgama de contenido muy fácil. Hay unos grupos socialdemócratas importantes en Concepción, que se aglomeran en lo que se denomina En Marcha, una fundación. Hay sectores que podemos que estamos conversando, que ir aglutinando en una gran coalición de centro que signifique una nueva respuesta frente a la polarización. ¿Cómo motiva a uno? Al que no le gusta la polarización. Esta cosa binaria, sí o no, blanco o negro. O sea, ¿podría eventualmente migrar más militantes de la democracia cristiana hacia su movimiento? Yo
soy respetuoso de la ADC, el tiempo dirá qué es lo que pasa ahí, pero que hay muchas personas y ciudadanos que vemos que esto de la polarización no les gusta, es así. Que hay muchas personas que entienden que el país tiene que progresar, que tiene que haber cambios, pero que esos cambios tienen que ser ordenados, bien pensados, que tienen que ser concebidos como una escala en que cada escalón precede al anterior, y no cosas como lo que se hizo en el gobierno de Bachelet, que se pretendió hacer cambios del cielo a la tierra y simplemente se cayó la tierra y se cayó el cielo, sino que aprendiendo lo que fue la concertación, se avanza sobre la base de lo que se consolidó anteriormente. Yo creo que hay mucha gente que también piensa en eso. Y también creo que hay mucha gente que entiende que lo cívico y lo político es importante, pero hay que hacerlo con una cierta estética, que tiene que ser una estética de seriedad, una estética de estudio, una estética de pensar el país a mediano y largo plazo, y sobre la base de esa visión de futuro construir el presente, pero no vivir el día a día en la contingencia sin hacerse responsable de lo que viene. He venido muchas veces a Puerto Montt. ¿Cómo no tenemos una capacidad en política de solucionar el gigantesco taco y congestión que tienen ustedes hoy día? Esto se veía ya venir hace 6, 7, 8 años atrás. ¿Del aeropuerto de la ciudad cuánto demoró? Bueno, el avión aterrizó a las 4:30, casi en punto, y llegamos acá al canal 2 horas. 2 horas. 2 horas. Es decir, ¿y eso por qué? Porque se ha ido generando una política del día. Se accidentó una persona y un diputado presenta un proyecto de ley sobre el tema basado en lo que fue se accidentó esa persona y no pensado en términos de un tema global con un tema de perspectiva. Los ministerios de Obras Públicas se fueron empobreciendo en los proyectos de largo plazo, porque no. Lo que importa es lo contingente, lo del día a día. El día a día, claro. Ahora, un Ministerio de Obras Públicas que antes tenía centenares de proyectos elaborados para ir avanzando, se fue empobreciendo de no tener proyectos porque el día a día es lo que vale y no la construcción de futuro. Bueno, Gutenberg, ¿y hoy día ustedes como movimiento se definen de oposición a la actual administración de Piñera? ¿Cómo visualizan el gobierno? Nosotros nos definimos inicialmente como oposición y esa es la definición que tenemos tomada, pero yo al menos estoy pensando que más bien debiéramos llegar a una definición de calificarnos independientes, porque esto de oposición y gobierno es caer en la polarización de dos bandas. Yo creo que hay que estar disponible cuando el gobierno presenta un proyecto, primero leerlo, estudiarlo, pensar lo que es bueno y lo que es malo. Si uno cree que es malo, presentar una alternativa, no la política destructiva, no a todo y nada, sino que generar una alternativa. Y si tiene algo de bueno, valorar ese bueno, mejorarlo, perfeccionarlo. Y si es todo malo, presentar una alternativa a eso. Y eso, en esta lógica que se está dando de gobierno y oposición polarizado, no me gusta. Claro, porque hoy día grandes figuras justamente de la antigua concertación, luego de la nueva mayoría, manifiestan que el gran tema de la oposición en general, independiente si es la democracia cristiana, si es el Partido Socialista, si son los radicales, etcétera, es que no hay figuras y cómo vayan a enfrentar la siguiente elección. Claro, yo creo que... Con su experiencia, ¿visualiza más un segundo gobierno de la derecha o cree que tiene una oportunidad efectivamente el conglomerado de ex concertación, de ex nueva mayoría de recuperar el gobierno? La opinión pública, la opinión ciudadana está tan volátil. Piense usted lo que pasó en España. Hace menos de un año atrás decíamos el PSOE pierde en Andalucía, la zona de izquierda por antonomasia histórica en España, y por lo tanto viene una ola de derecha hacia el nuevo gobierno. Y menos de no sé cuántos meses se produce todo lo contrario y Pedro Sánchez y el PSOE ganan la elección, contrariando todo lo que se produjo en la propia Andalucía. Yo creo que Chile Vamos aparece como una alianza política más consolidada. Está como en los tiempos de la concertación, como alianza. Evópoli, que era como un centro liberal más fuera de la derecha, se alineó en el espacio de la derecha. Y las peleas entre Renovación y la UDI se han articulado más dentro del conglomerado. Desde ese punto de vista está en una mejor posición. Tiene las dificultades del ser gobierno y de haber generado expectativas, sobre todo económicas, que no le están siendo viables de cumplir. Pero tiene unidad y tiene candidatos. Tiene a Lavín, tiene a Chaguán, tiene a Sandón, tiene al ministro Moreno, tiene nombres que cualquiera de ellos puede ser viable como un candidato unitario.
En la oposición tenemos una fuerza de izquierda que estaba fuera del sistema, que entró al sistema, como el Frente Amplio, que tiende a agruparse con el PC, con el Partido Comunista, en una fórmula que cuestiona todo el pasado de la Concertación y que lo califica de malo así al voleo, que le hace difícil articularse con los que tuvieron responsabilidad en los gobiernos de la Concertación anterior. Yo creo que es muy temprano, y visto en lo temprano que es, yo aspiraría a que, en la medida que seamos capaces de constituir esta coalición de centro, tengamos también un candidato presidencial. Lo último, usted hablaba ahí justamente que van a tratar o tratan en este movimiento de mantener en esencia lo que es el humanismo cristiano. Para que toda la gente entienda también la relación con la Iglesia Católica, que históricamente tuvo la democracia cristiana. ¿Cuál es la relación que van a tener ustedes o que tienen ustedes como movimiento con lo que significa hoy día esa representación de la sociedad que hoy día no está menos cuestionada? Nosotros lo que hemos estado alineados es con una corriente filosófica humanista cristiana. Que no, perdón, lo que pasa es que se lo pregunto porque no todo el mundo lo entiende así. Ya, bueno, claro, inmediatamente lo que quiero decir es que así, la relación que puede haber tenido en su época el partido con la Iglesia Católica. Así como otros pueden tener una corriente filosófica marxista, marxista del mar joven, eso no significa que tengan una relación con Maduro o con Fidel Castro. La relación nuestra es una relación filosófica. Mi familia, por ejemplo, mi abuelo fue senador socialista, masón, masón e imprentero, por eso lo llamo Gutenberg, pero de origen laico. Yo entré a la democracia cristiana por la cosa filosófica, por leer a Maritain, a Monnier, a Verdaguer, y después, por la lectura filosófica y entrar a la democracia cristiana, descubrí o me encontré con la fe. Nosotros hemos tenido grandes agnósticos. Jaime Castillo Velasco, que era nuestro ideólogo y un gran luchador por los derechos humanos, no era creyente, era agnóstico. Edgardo Benninger, el gran ministro articulador del excelente gobierno de la presidencia de Elwin, era agnóstico. Genaro Regada, que sigue militando en la ADC, ministro secretario general de la presidencia en el Frei Ruiz Tagle, agnóstico. Ahí hay un mito. En el origen de la ADC, en los años 30, 40, sí, los falangistas venían de la Acción Católica, con una relación muy tirante con la Iglesia. Pero la escuela mía es una escuela de humanismo cristiano que tiene una relación con las iglesias, con las creencias, una relación por lo tanto con el mundo creyente. Yo he participado de cosas ecuménicas mundiales, con budistas, tengo amigos en el partido, en el New Kumeito, el partido budista del Japón, amigos islámicos. Por lo tanto, yo creo que nosotros tendemos a representar a todos aquellos que creen que el mundo no es solo lo material, sino que también hay algo espiritual, del alma o de la inteligencia, si no se es creyente, en términos masónicos. Y que eso de alguna manera se debe aplicar a la política. Eso se debe aplicar a la política. Por lo tanto, tanto la Iglesia Católica, en este caso, también las iglesias evangélicas, como el PDC decía, y también lo decimos nosotros en Comunidad en Movimiento, cada uno en lo suyo. Y la Iglesia tuvo, algunos sectores de la Iglesia que tuvieron inicialmente una actitud muy pro DC y otros muy contrarios. Me acuerdo que los padres fundadores de DC los querían excomulgar. En el tiempo, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia fue tomando una distancia a confundir la doctrina social de la Iglesia con algún partido político. Y cada uno en lo que son o lo que eran sus esferas. Naturalmente, lo que sucede en la Iglesia nos golpea, nos conmueve, nos interpela, nos duele. Pero los que somos humanistas, y yo reivindico humanistas en general, humanistas cristianos en particular, pero humanistas en general, que creemos que lo más importante del hombre y la persona es lo que estamos reivindicando en Comunidad Movimiento. Bien, pues, gracias Gutenberg Martínez por estar con nosotros, explicarnos justamente cuál es la posición en la cual se encuentran hoy día en este movimiento nuevo que están creando, Comunidad en Movimiento precisamente, y que también comienza a moverse aquí en la región de los lagos con la instalación y, por cierto, con los principios políticos y los principios también que uno pudiese tratar de visualizar de acuerdo al pasado, pero que
La idea de él y de los fundadores es llevarlos a la actualidad de este Chile 2019, donde el mundo político también está altamente cuestionado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Wouter Martínez, un hombre muy cercano a, evidentemente, la historia de los últimos 30 años, diría yo, de nuestra política chilena, sobre todo en la época de la Concertación. Justo a él despedimos la presente edición. Gracias por la sintonía. Esta es la televisión regional. Esto es Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.